Si quieres intentar evitar el máximo de estafas, racks, scams, etcétera, etcétera, en cripto y especialmente en lo que es la red de Solana, quédate en este vídeo porque te voy a enseñar una herramienta muy avanzada para que, como he dicho, puedas intentar evitar el máximo de racks y estafas en meme coins, tokens y en general todo este tipo de proyectos que tienen mucho más riesgo, que suelen acabar de nacer y que nacen normalmente en PanFan, en esa plataforma de Solana para crear tokens con muy bajo coste y que luego aparecen, ¿no?, en plataformas como en este caso BullX, esta plataforma avanzada tanto para operar como para poder buscar y analizar todos estos tokens. Y como decía, estos tokens nos aparecen normalmente por aquí, ya que lo que estáis viendo en pantalla es simplemente otra manera de organizar todos los tokens que salen de PanFan, de manera que vemos aquí a la izquierda las nuevas creaciones, aquí en el medio aquellos tokens que están a punto de graduarse, que es cuando dejan la plataforma de PanFan para ir a Raydium y es cuando ya normalmente los podemos ver en DEX Screener. Y luego tenemos los graduados, que son esos que ya han pasado ese market cap, han crecido lo suficiente como para pasar a Raydium, ¿no? Al final todos estos del medio puede que lo consigan, puede que no. Y como digo, estos de la derecha ya son los que han pasado esa parte, ¿no? Todo y que lo que suele ocurrir la mayoría de veces, que incluso los graduados, una vez salen a Raydium, pues suelen caer muy fuerte, a no ser que sea un proyecto que tiene mucho hype, muy importante, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver ahora rápidamente es cómo identificar en cuáles no entrar. Y luego veremos qué filtros podemos aplicar en esta parte, en esta columna de la derecha, para intentar, como mínimo, evitar este tipo de racks y estafas. Y si lo hacemos bien, pues evidentemente sacarle una rentabilidad a este tipo de inversiones, ya que al final son las que tienen mayor riesgo, pero también si encontramos una buena, pues puede hacer un gran cambio en nuestro portafolio. Lo que evidentemente, tened en cuenta que, como siempre, esto no es una recomendación de inversión, solamente os comparto lo que yo hago, y la mayoría de gente que invierte en este tipo de tokens acaba perdiendo. De hecho, otra de las cosas que os quería comentar, más que nada para que lo tengáis como referencia, es que estamos en unos momentos en los que tenemos un graduation rate, es decir, un porcentaje de tokens que se gradúan que está alrededor, por ejemplo, ayer del 1,3%. Es un porcentaje relativamente bajo, todo y que hemos subido algo respecto, como veis, los anteriores días, con lo que hay que tener en cuenta que tenemos, ¿no?, la posibilidad de un 1,2, 1,3% de acertar en aquellos tokens que se gradúan si vamos a esta parte, ¿no? Con lo que por eso quizá es más interesante para una mayoría y para tener menos riesgo buscar en la parte de la derecha que no tanto en todos estos, ya que, como veis, pues está entre un 1, un 1,5% la posibilidad de que acertemos en ese que se gradúa. Y si miramos incluso un poquito por aquí más abajo, pues podemos ver como, por ejemplo, ayer se graduaron 476, pero solo hubieron 23 que llegaron entre 100 y 500k de market cap, luego 2 que llegaron entre 500k y 1 millón, y luego tenemos 6 que llegaron entre 1 millón y 10 millones, con lo que podéis ver, bueno, aquí hay algunos ejemplos de los que han hecho esto, que serían los de aquí, y como podéis ver, ¿no?, del total de tokens que se lanzan son muy pocos los que se gradúan. Por ejemplo, ayer fueron lanzados 40.245 y se graduaron 510. Esta semana, como veis, 176.000 y se graduaron 1.945. Con lo que evidentemente estos son cosas que tenemos que tener en cuenta, pero esto no quiere decir, ¿no?, que no podamos hacerlo bien por aquí. Aún así, he considerado importante también que tengáis en cuenta esta parte, ya que hay días donde el graduation rate es mucho más bajo y por lo tanto a lo mejor ese día es mejor no operar y esperar a días donde tenemos mejores porcentajes. Ahora vamos a ver lo que os comentaba. Lo primero va a ser que nos fijemos cuando tenemos aquí un token en estas cositas que nos pone por aquí abajo, estos iconos. El primero nos habla del top 10 de holders de este proyecto en concreto.
Aquí nos interesa que siempre esté por debajo del 20%, todo y que hay plataformas que aceptan hasta un 30%, y es realidad que hay algunos tokens, en este caso con mucho mayor riesgo, que tienen porcentajes entre un 20 y 30%, pues que a veces también van bien. Aún así, como norma general, es preferible buscar del 20% para abajo, ya que en este caso esta plataforma, si tenemos más de un 20%, como veis en estos otros ejemplos, pues básicamente nos lo pondrá en rojo señalando ya esa alarma. Luego tenemos aquí al lado el porcentaje que tiene el DEP, que en este caso es interesante en mi opinión que siempre sea menos de un 3%, todo y que hay personas que esto lo elevan a veces hasta un 5%, e incluso personas, ¿no?, que lo hacen menor, en este caso, que no un 3%. Sería ese segundo icono, esa segunda cosa a tener en cuenta para evitar scams, estafas, racks, etcétera, etcétera. Luego tenemos este tercer icono que viene a ser el porcentaje que está holdeado por insiders, que esto normalmente se refiere a aquel porcentaje que el DEP ha enviado a otras wallets y que por lo tanto no han comprado y lo tienen ahí. Este porcentaje también es interesante que esté normalmente de un 5% para abajo, en mi opinión, y como veis la mayoría de estos tienen muchos insiders o muchas ratas, y tenemos aquí por ejemplo algún ejemplo que estaría bien, como este 3%, luego si bajamos tenemos este 1%. Nos interesa buscar en este sentido pues lo mismo, que estén en verde y que no sean porcentajes muy altos. Y luego tendríamos la parte de snipers, que en este caso, más que la cantidad de snipers, me fijaría también en el porcentaje que holdean. Idealmente lo suyo es que no encontremos snipers, que encontremos muy poquitos, o que si hay algunos más, que si no son dos, como vemos aquí, a lo mejor tenemos unos cuantos más, pues que el porcentaje que tengan actualmente no sea muy elevado. Para eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Pulsamos en el token, vamos aquí a la derecha a la parte de snipers y abrimos. Como veis, al final los snipers se refiere más o menos, en este caso nos pone los primeros 24, pero en general se refiere a los primeros 70 compradores, como veis que nos pone aquí 10 de 70, y en este caso sería un porcentaje muy alto el que tienen, ya que como veis holdean un 34,18%. Yo prefiero que esto sea del 5% para abajo, pero de la misma manera que pasa con lo de top 10 holders, pues también tenemos tokens que crecen cuando tienen a lo mejor un 10%, un 20%, pero es donde ya tenemos bastante peligro. En cualquier momento pueden dumpear, pueden tirar el precio para abajo, ya que como veis tienen un gran porcentaje del supply, con lo que si venden esto nos pueden tirar rápidamente el precio para abajo. Entonces esta es una parte muy importante a tener en cuenta, y aquí en BullX ya nos dice en verde aquellos que aún están holdeando, en azul aquellos que están comprando más, en rojo a la mitad aquellos que han vendido una parte, y en rojo así un círculo totalmente, en este caso vacío, en el medio, pues aquellos que han vendido ya todo, ¿vale? Que es algo también muy importante a tener en cuenta. Arriba además nos ponen cuánto han snipeado o cuánto han hecho de bundle al principio. Al principio tenían un 78%, y como veis han ido vendiendo hasta el punto de quedarse ahora mismo en ese 33,91%. Vamos a ir ahora atrás otra vez, y aparte de todo esto que os he enseñado, también podemos fijarnos en cosas más básicas, como que no sea un token copia. Podríamos poner en el buscador, ¿no?, por ejemplo este de Sky AI, podríamos buscarlo por aquí y entonces ver en este caso todos los que hay, y probablemente si vemos el primero, que es el más grande, que es el contrato del cual se está hablando en Twitter en este caso, pues podremos ver, ¿no?, cuál es el original. De la misma manera también podemos entrar dentro del token y ver, por ejemplo, lo que holdea el DEP, ¿vale? Ya que antes nos pone un porcentaje de lo que está holdeando, pero podemos ver todo esto más en detalle, ver cuáles son los tokens que ha hecho el deploy antes. De hecho, si vamos aquí a la derecha y pulsamos abajo en CA Deployer, aquí nos llevará directamente a la wallet del DEP. Aquí pulsaríamos y entonces aquí estamos viendo en concreto cuánto SOL tiene aquí, cuál es su PNL, etcétera, etcétera. E incluso podríamos ir a otras plataformas copiando este contrato. Si es que queremos verlo de otras maneras, por ejemplo, iríamos a GMGN, podemos copiar aquí también el contrato, iríamos aquí. Y ahora podemos ver aquí en el apartado de Rug Pull que evidentemente en los anteriores tokens esta persona
pues sí que ha dampeado, con lo que tendríamos que tener mucho cuidado en este sentido, y a veces es interesante en según qué tokens que vemos que hay un mal historial con el DEP, pues no entrar o directamente esperar a que este venda y entonces valorar si puede ser algo interesante. Aparte de esto que os acabo de enseñar, también podemos mirar el audit, que es algo bastante básico, que sería lo que está aquí arriba, para ver que nos da también 8 de 8, ¿vale? Que nos dice que todo esto está bien. La primera opción, ¿vale? Siempre nos tiene que decir que no es mintable, luego que la info tampoco es mutable. Bueno, en general, todas estas cositas de aquí nos tienen que dar 8 de 8. Y siempre va a haber cosas que nos puedan dar alarmas, como por ejemplo aquí veis que es un 8 de 8, pero en cambio tenemos por ejemplo un 77%, bueno, 77,18% de insiders, con lo que esto es mucho, ¿vale? Y sería algo a tener en cuenta, pues evidentemente para no entrar. Luego también podemos mirar a nivel de holders, porque puede ser interesante, cuántos bots tenemos versus holders. Y con bots aquí se refiere pues a la gente que opera con bots, ¿vale? En este caso serían 13 personas y nos enseñará también si están operando desde BullX, desde Trojan, etcétera, etcétera, con lo que también nos puede dar un poco de información de la gente que está entrando en este token en concreto. Y ya la última cosa que podemos mirar, que bueno, fijaos que estamos viendo ahora un rack, de hecho en directo, nos va perfecto como ejemplo para el vídeo, ya que al final esto es lo que suele ocurrir, y fijaos que hemos visto estas alarmas y ahora ya están aquí dampeando, ¿vale? Entonces, bueno, otra cosa interesante de BullX es que en este caso podemos seguir todo el rato al DEP, ver qué está haciendo, y cuando compra y vende se ve aquí directamente a tiempo real. Como veis, lo puedo de hecho activar o desactivar, y la verdad que es bastante útil si estamos entrando en algún token que a lo mejor no nos fiamos del todo, para tener en todo momento esto aquí traqueado, o incluso de otras wallets, como veis que estamos siguiendo, pues si estuvieran en este token también nos saldría aquí. Y lo que quería deciros es que si vamos aquí a PanFan, pues también podemos ver un poco lo que está diciendo la gente. Y esto muchas veces también nos sirve para evitar estos scams, ya que igual vemos aquí que alguien está hablando de los bundles que hay, ¿vale? Igual aquí alguien está diciendo que este DEP pues suele ser un scammer. Entonces también nos puede dar algunas indicaciones, y luego la otra cosa que podríamos hacer sería también copiar el contrato, que lo tenemos por aquí, ir a su Twitter, ver un poco el engagement que tienen por aquí en su Twitter y todas estas cosas, que en este caso se nota que han puesto evidentemente el Twitter pues de otro proyecto, de otra empresa o lo que sea, ¿no? Y también podríamos ponernos aquí y copiar el contrato o el ticker. En este caso copiaríamos Geno, ¿vale? Que de hecho este es un proyecto, por ejemplo, que han copiado, pero que nació hace mucho tiempo, ya estaba en el anterior ciclo, el proyecto de Genopets. Y la verdad no sé por qué, pues ahora han empezado a hacer copias, igual el token ha vuelto a tomar algo de relevancia o lo que sea, ¿no? La verdad que no me he informado, pero sí que sé que evidentemente bueno, ya lo hemos visto, es un token scam, y como podríamos habernos asegurado es buscando aquí, por ejemplo, lo pondríamos por aquí, y como veis aquí nos va a poner probablemente, ¿no?, información del que es el real, o como mínimo del que está creciendo, ¿no?, el que tiene un poco de atención y no es este scam que acabamos de ver. De la misma manera también podríamos copiar el contrato, lo pegamos por aquí y buscamos. Si no nos sale nada, pues también ya nos puede dar señales, ¿no?, de que es un token que no tiene atención, que probablemente es un token scam y por eso nadie lo está poniendo por aquí, etcétera, etcétera. Entonces, estas serían un poco las últimas que podemos hacer, y evidentemente el que el token tenga como mínimo una red social, que ahora veremos cómo poner este filtro, pues también podría ser algo a tener en cuenta, ¿no?, ya que si ni siquiera el desarrollador se esfuerza a tener una red social, pues probablemente tampoco sea muy buena señal. Como veis, aquí ya nos ha salido que el DEP ha vendido, y fijaos que en este caso no ha acabado vendiendo solo esos $2 al final después de todo este rack, pero ya os digo que, bueno, ahora no lo he mirado, pero lo más probable es que directamente esta fuera otra de las wallets relacionadas, ¿no? Entonces aquí tendríamos ese ejemplo, y ahora vamos a ver la parte de los filtros, que esta nos va a servir por un lado también para evitar racks, ya que pondremos, o scams, ya que pondremos filtros como el de que tenga al menos una red social, y también nos puede servir pues para encontrar aquellos tokens que igual pueden tener
un poco más de potencial y no ir tan a lo loco, tan al tuntún y entrar en cualquier cosita que veamos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es aquí a la derecha abrir el apartado de filtros y en este caso le vamos a dar el tick a top 10 holders para que no nos supere ese 20%. Le damos el tick a con una red social para que al menos tenga esa red social y luego aquí abajo iríamos y pondríamos algunas de las cosas que ya os he dicho. Lo máximo que quiero que holdee el DEP es un 3%, luego Insider Wallets pues como máximo también quiero un 3%, el tema de snipers por ahora no lo voy a tocar ya que es algo que puedo también mirar en el momento. Luego de volumen podríamos poner por ejemplo 500.000, ¿vale? De volumen. Luego podríamos poner un market cap de 50.000 e incluso si quisiéramos podríamos también poner algo en la liquidez, pero con esto debería ser ya necesario para filtrar muchos tokens. Le vamos a dar aquí a Apply y como veis nos ha enseñado estos dos tokens. También una buena señal es esto que tenemos por aquí, el hecho de que haya muchas replies, muchos comentarios. Obviamente es favorable también que sea así a que no haya ninguno, ya que demuestra interés, lo que muchas veces pueden ser bots. Y así, ¿no? Es como podríamos intentar encontrar algunos tokens que podrían tener potencial y que tienen, como veis, mejores condiciones que no pues la mayoría de scams que hay. Por ejemplo, este lo tendríamos por aquí y aquí en este caso en concreto podemos ver que el Insider Holding está muy bien, es un 0,27%. Podemos ver que el DEP holdea un 0%, de hecho lo podríamos revisar exactamente por aquí. Pulsaríamos otra vez aquí en el DEP, que sería esta persona de aquí. Abriríamos y podríamos ver exactamente que de remaining ya tiene nada. Lo que se ha hecho un PNL, ¿no? Como veis, bastante bueno. Y aparte de esto, pues lo mismo de antes, ¿no? En este caso sí que tendríamos una alarma y es que tienen un bundle grande, ¿vale? Como veis, tienen ahora mismo un 26%, con lo que, como siempre, esto no quiere decir que siga creciendo, de hecho desde que hemos empezado a hablar esto ha seguido creciendo, pero es un porcentaje alto. Entonces sería un caso, ¿no? Donde yo normalmente no entraría, pero sí que es verdad que todos los otros indicadores estarían mejor. Los top 10 holders también estarían bien, que están por debajo del 10%, y solo tendríamos esta parte un poco del bundle. Si por lo que fuera este es un token que estas personas están viendo más a largo y holdean, podría seguir creciendo, pero la realidad es que la mayoría de los casos cuando vemos esto es porque están preparados para en algún momento vender. Entonces lo que suelo hacer yo es cuando detecto estas alarmas no entro, pero evidentemente no hay veces que por FOMO, por lo que sea, pues acabo entrando, todo y que no es la mejor idea. Aquí tenemos otro ejemplo, el otro que nos ha salido. En este caso tampoco está mal en el sentido de que esto es algo que no he comentado ahora, ya os lo comentaré en otro vídeo más adelante, pero otra de las cosas que podemos mirar es que haya también un buen ratio de liquidez, refiriéndome de liquidez market cap, ya que si tenemos muy poca liquidez, pues evidentemente una venta grande, cualquier cosa nos puede tirar el precio muy abajo. Entonces sería otra cosa a tener en cuenta y en este caso en concreto, como veis, también tienen bastante holding, tienen un 17%, es un poco menos que en el anterior caso, pero también es un bundle o una tenencia grande de los holdings. A mí normalmente me gusta esperarme a que baje esto bastante y que idealmente, creo que os lo he comentado antes, pero prefiero que esto esté de 5% para abajo, ¿vale? Porque la mayoría de veces que tenemos cosas así nos suelen tirar el precio para abajo y bastante fuerte. De hecho, si os fijáis, ahora ha bajado ya un poco el bundle, ahora estaríamos en 15%. Y también lo que se puede hacer con estos tokens, si os interesan, pero sigue habiendo un bundle grande, pues es esperar simplemente a que el bundle se vacíe, en este caso baje mucho el porcentaje, lo que también tened en cuenta que el token tenga una narrativa buena para que siga creciendo, tenga atención o tenga algo, ¿no? Porque se puede ir el bundle y luego simplemente que esto no vuelva a crecer. Entonces, bueno, dicho esto, y para hacer un poco de resumen de todo lo que se tiene que mirar, pues aquí lo que habíamos dicho, ¿no? Lo primero, que el current holding, en mi opinión, sea de un 5% para abajo. Como digo, hay excepciones, hay gente que también entra cuando solo hay un 10%, pero para mí ya es bastante elevado. De top holders que tengamos de 20% para abajo, en este caso. Luego de insider holdings nos interesa también tener de un 3, un 5%
3% para abajo, que el DEP esté holdeando máximo un 3%, y luego tendríamos las otras cosas que he comentado y se pueden mirar más cosas, como que por ejemplo la cuenta de Twitter del proyecto no sea una cuenta reciclada. Luego también tenemos que tener en cuenta de siempre mirar aquí el audit antes de tradear, y luego los filtros que yo os he enseñado, ¿no? Que podemos mirar el tema del market cap, también podemos incluso poner filtros de la liquidez y sobre todo del volumen, como también os he puesto yo antes. Y ya por último lo que hemos mirado del historial del DEP, que es muchas veces importante, ya que si vemos que es un DEP que siempre está dumpeando, que siempre está tirando los tokens abajo, ¿no? Pues ¿quién nos dice que no vaya a hacer lo mismo en el siguiente? O sea, es que va a hacer exactamente lo mismo. Con lo que bueno, creo que con esto ya tenéis bastantes cositas que mirar para intentar evitar racks, scams, etcétera, etcétera, y para encontrar tokens que puedan tener mucho más potencial. Todo y que, como ya habéis visto, hay muchos tokens que, aunque tienen estas alarmas, crecen, como por ejemplo el que hemos visto de Sky AI, que ha seguido en este caso creciendo todo y que tiene, como veis, un 7,54% de total holdings, ¿vale? De lo que sería el bundle. Luego tiene de top holders un 32%, luego de insiders estaría bien, y el DEP está holdeando un 7,5%, con lo que también sería algo, en este caso, peligroso a tener en cuenta. Y normalmente la mayoría de estos tokens, ¿no?, suelen tener una vela muy fuerte en algún momento y caer, ¿vale? Como han hecho otros, como... no digo que vaya a pasar esto, ¿no? Pero es lo que suele pasar. Por ejemplo, lo tuvimos también por aquí ayer, y si os fijáis también tuvo esa subida tremenda y luego fijaos cómo cayó en picado, ¿no? Entonces, por eso hay que tener como mínimo todas estas cositas en cuenta, ya que aún así, teniendo todo esto en cuenta, pues nos pueden tirar el precio para abajo, ¿no? Pero como mínimo ya nos va a evitar bastantes dolores de cabeza. Y en caso de operar, obviamente a mí esta es de las plataformas que más me gusta, ya que desde aquí pues pongo mis compras, ventas, mis stop loss, mis órdenes límite, etcétera, etcétera, y como veis es muy intuitivo y es una herramienta muy potente, pero sí que es verdad que las fees aquí son más elevadas, con lo que si hacemos inversiones, por ejemplo, de menos de 0,2, 0,3 sol, es ideal que utilicemos otro tipo de plataformas, otro tipo de bots, como podría ser el Trojan Bot, el Trade with Bot, etcétera, etcétera, o incluso comprar desde la Phantom Wallet, que en este caso tenéis vídeos de todo esto, tutoriales en mi canal si los queréis mirar. Este sería el vídeo que os quería traer, espero que os haya gustado, sobre todo que os haya sido útil, y nos vemos muy pronto en el siguiente. Saludos.